tras más de 46 días de guerra contra el grupo terrorista Hamás, se llegó a un acuerdo de alto al fuego que permitirá la liberación de 50 rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre por el grupo terrorista. Claro que esto se va a dar por grupo, va a ser por tandas. Qatar, país que ha sido pieza clave en las negociaciones entre Israel y Hamás, confirmó que mañana se va a liberar al primer grupo de 13 rehenes, entre ellos mujeres y niños. Claro, se ha priorizado este grupo sensible entre mujeres y niños que bien sabemos han sido tomados, secuestrados el pasado 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás. Esto luego también de verse postergado un día la entrega de los rehenes, porque hoy supuestamente iba a comenzar, lo que también generó sospechas, suspicacias, porque ya se tenía pactado que el día de hoy iba a comenzar todo este intercambio, porque bien sabemos que también por el lado de Hamás lo que se ha logrado es la entrega de 150 palestinos que están en prisiones israelíes. Además, los gobiernos de Qatar e Israel aseguraron el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza como parte de este acuerdo. Son varios camiones que van a ingresar, también teniendo en cuenta medicamentos, alimentos para la población en la franja. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que van a cumplir con el trato y no obstante indicó que el alto al fuego no significa un alto al conflicto. Para hablar sobre este tema vamos a comunicarnos con Luciano Mondino, analista internacional desde España. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer tenerte. Hola Carmen, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Un placer también. Igualmente, ¿con qué ojos tú ves este acuerdo? Definitivamente ha generado suspicacias en las últimas horas. Nosotros los periodistas informamos, digamos, en el minuto a minuto de lo que iba a significar hoy esta jornada, pero se ha postergado para el día de mañana. No conocemos al detalle, no tenemos mayor información del por qué. Todo indican incluso los portavoces y los voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores que es por un tema de seguridad. Ahora, teniendo en cuenta que Qatar es un actor importantísimo y también los Estados Unidos, tu primera lectura e impresión sobre lo que viene ocurriendo. A ver, en primer lugar, que se trata de un acuerdo en el que se van a intercambiar secuestrados que han sido civiles israelíes que fueron captados por Hamás dentro del territorio israelí y que fueron llevados a la Franja de Gaza el 7 de octubre. Se van a intercambiar por 150 prisioneros árabes palestinos que están en Israel, bajo condena por terrorismo o actitudes violentas. Ese es el primer detalle y el primer matiz que se hace respecto a esto. ¿Qué es lo que sucede? Es un acuerdo en el proceso de una operación terrestre iniciada por Israel pocos días o pocas horas luego del ataque por Hamás, que inicia en las bases operativas del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el objetivo de Israel? Es desarticular la capacidad de daño que Hamás puede tener en el presente, pero también en el futuro. Y aquí se abren dos cuestiones que creo que son importantes de destacar en esto. En lo que es la operación terrestre de Israel, la guerra en Gaza, tiene dos objetivos. Hay uno que está fuertemente vinculado a lo que es la moral de no solo el ejército de Israel, sino también de un país entero que está plenamente consternado por el estado de esas más de 240 personas que de hace más de 40 días no se tiene o se tiene muy poco registro o no se tiene nada, o en muchos de esos casos se espera lo peor. La moral de la población israelí tiene como uno de sus puntos u objetivos más importantes volver a traer a casa a esas más de 240 personas que hoy están a merced de la agrupación terrorista Hamás. Una agrupación que creo que el día 7 de octubre ha quedado a la vista de todos y que a medida que el ejército israelí se adentra con mayor profundidad en la Franja de Gaza, queda más evidente que la sospecha, no solo en el hospital Shifa, el hospital más grande de Gaza, sino en todos los espacios civiles de la Franja, son bases operativas del terrorismo. Entonces creo que hay una cuestión que es plenamente moral de la población israelí y que sin duda se convierte en uno de los andares o el desarrollo más importante del conflicto, porque no se está hablando de un alto al fuego. Y acá creo que también hay que hacer una distinción casi conceptual, pero que es importante tener en cuenta, que se habla de una pausa operativa, de un cese operativo. No se va a detener el objetivo de Israel, que es traer a los más de 240 personas nuevamente a Israel y de desarmar y destruir a la agrupación terrorista Hamás. Ese es el objetivo principal. Va a haber un cese al fuego, va a haber un cese operativo que no se puede detener de forma abrupta. Esto no es como si fuera un vehículo que va funcionando en quinta y se aprieta una palanca y se detiene todo automático.
hay cuestiones operativas que llevan mucho tiempo poder detenerse, no se puede frenar en seco. Sin embargo, estos días, que se estiman entre 4 y 6, le darán a la Franja de Gaza un tiempo prudencial como para que las espumas o las aguas bajen en un contexto en el cual la escalada se presume cada vez mayor, pero que sin dudas no tendrá que estorbar lo que es el objetivo principal de Israel, que es volver a traer a sus ciudadanos otra vez a territorio israelí. Y también otro de los objetivos es desmantelar toda la estructura militar del grupo Totalmente. terrorista Hamas, así como lo ha anunciado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hay que hacer precisiones también. ¿Qué te parece mayores alcances de lo que va a significar esta dinámica de entrega? De pronto lo que se sabe es que son 4 días, en tandas de 12 o 10, dependiendo también. Hay una lista que ya se sabe, que obviamente solamente lo manejan las autoridades israelíes, lo tienen bajo 7 llaves, se han informado también algunos familiares de los que sí y de los que no, eso en un inicio. Luego ya conoceremos quiénes son pues, los rehenes que han sido liberados, poco a poco. Pero también se viene diciendo que luego de esos 4 días, dependiendo también de las negociaciones o de la forma de cómo se va a cabo este cese al fuego o este cese operativo, si le queremos hacer ese tipo de denominación, se pueden ir comenzando a dar otro tipo también de devoluciones de más rehenes, incluso de 3 a 4. ¿Qué más información se sabe al respecto y qué depende también realmente? O sea, porque es una situación tan complicada de comenzar a generar ese punto de inflexión para decir, ok, tenemos los 4 días, pero ¿de qué depende? ¿Cuáles son esas condiciones adicionales? Entre tantas, hay una salvedad entre lo que es el Estado de Israel y la actual administración que hay en la Franja de Gaza, y es que Israel es una democracia plena en el cual su división de poderes obliga también al ejército a esperar la autoridad del gobierno, en este caso del primer ministro Netanyahu. Es decir, lo que el gobierno de Israel disponga es también lo que las fuerzas, en este caso las fuerzas de Israel, van a disponer y volcar en el campo de batalla, dentro de la Franja de Gaza. Esto a diferencia de un ejército no regular, como es el caso de una organización terrorista como Hamas, que puede atacar y de hecho puede violar en definitiva cualquier normativa o reglamentación, porque no están sujetos a ese derecho internacional que muchas veces se presume a veces como una palabra, si fuera casi como una palabra santa o algo que se presume como dado, pero jamás no lo va a cumplir nunca. Mientras que Israel, por política interna, por el respeto a los derechos humanos, convenciones internacionales y derecho internacional, una normativa extensa y absoluta, Israel sí lo cubre porque es un Estado democrático, es un Estado nacional. Con esta premisa, hay un segundo objetivo que se desprende de esta operación terrestre, que es la disuasión. La disuasión es el fenómeno más importante o uno de los más importantes que hay dentro de cualquier escenario bélico, en el cual vos tenés que convencer a tu enemigo de que nunca te va a poder derrotar en el campo de batalla. Esto Israel lo ha hecho en los últimos 75 años y lo ha hecho muy bien. Esto es también algo que Israel hoy considera frente a la República Islámica de Irán, que es quien motoriza a Hamas. Y este acuerdo, acá hay una implicancia que es política, que también es militar, pero que también es moral, por lo que decíamos al principio. Entonces la complejidad está en esto. ¿Cómo Israel desarrollará a partir del día de mañana, cuando se efectivice el primer día de este cese operativo y la devolución gradual vía Egipto con la intermediación de Qatar de los rehenes, pero sin abandonar el objetivo militar y político, que es la eliminación de la amenaza de Hamas y sus bases terroristas en la Franja de Gaza? ¿Qué es lo que sucede? Si hay un compromiso o no se llega al objetivo militar, Israel puede quedar en desventaja en lo que es la carrera disuasoria frente a la República Islámica de Irán. Irán sabe que en un mano a mano con las fuerzas de defensa de Israel lo pierde. Por eso Irán ataca a través de sus proxies, como Hezbollah en el sur del Líbano o Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, la disuasión es determinante para que Irán no accione en la frontera norte con Hezbollah y pueda mantenerse en un alcance o en un grado todavía bajo de enfrentamiento entre el Líbano e Israel. Con la gran crisis que además se sostiene en el Líbano no hay intención de involucrarse por culpa de Hamas en una contienda bélica con Israel. Totalmente de acuerdo. Y voy a añadir un punto más, Luciano, porque también es lo que está ocurriendo en las últimas semanas. El tema de los Houthis y también de Yemen, ¿no? Bien sabemos
este grupo que es financiado por Irán y de pronto han lanzado misiles. Ellos han aceptado el lanzamiento de esos misiles, incluso con el secuestro del barco en el Mar Rojo, ¿no? Con rehenes de diversas nacionalidades. Entonces, digamos que hay otro componente adicional en este tablero donde Israel básicamente se está defendiendo de todos los frentes, ¿no? Con situaciones como si estuvieran esperando la jugada, ¿no?, estratégica para ver en qué momento actuar. Claro, ahora, volviendo al tema de la liberación de los rehenes, Luciano, muchos dicen, o expertos, que podría nuevamente retomar el grupo terrorista Hamás pues una estrategia, es decir, podrían incluso cambiar un poco la visión y reanimar lo que han ido perdiendo, porque lo que hemos visto es que las Fuerzas de Defensa de Israel han ingresado al norte, han ingresado a los túneles, incluso al hospital Al-Shifa, y han tomado varios bastiones. Entonces, ¿podría significar un recambio, una reestrategia por el grupo terrorista Hamás mientras se da también este ciclo de liberación de rehenes? ¿Qué piensas tú? Mira, en principio sí, puede haber una redirección de la estrategia, pero siempre teniendo algo que creo que es incuestionable en lo que es el análisis de capacidad militar y también en el desarrollo de la operación en Gaza, y es que Hamás, en toda su estructura, está perdiendo y por mucho esta guerra. Es una guerra que Hamás desde su capacidad no puede actuar, no puede ganar, porque no lo puede vencer Israel en el campo de batalla. Ahora bien, hay armas y herramientas que Hamás tiene. Una es la información y otra es la guerra psicológica, que impacta mucho y muy bien fuera del Medio Oriente. Y aquí hay un elemento que es claro en la propaganda y la estadística que muchas veces sale de la Franja de Gaza y que a veces es considerada como fuente de información infalible, olvidando que Hamás es una organización terrorista que gobierna con puño de hierro la Franja de Gaza. Es decir, que allí no existe ni la libertad de prensa, ni la libertad de opinión, mucho menos la libre opinión a la hora de efectuar y hacer cualquier tipo de crítica. ¿A qué viene esto? Que la estructura que hoy Hamás ha montado en la Franja de Gaza está en peligro de ser desmantelada por Israel y también por la asociación con muchos estados árabes que no han buscado un apoyo explícito a Hamás, sino que se han distanciado lo suficiente como para que sus intereses nacionales, ejemplo los países árabes del Golfo, no se vean comprometidos en lo que ha sido una contienda iniciada por Hamás y que sin duda hoy es la Franja de Gaza en donde ese escenario se ha recrudecido y se ha recrudecido mucho. Entonces, uno de los elementos que más de alguna forma vinculará y tratará el desarrollo de la guerra siguiente pasa por esto. ¿Cómo Hamás va a intentar, primero, que sus líderes que están fuera de la Franja de Gaza, en Turquía o en Qatar, no sean alcanzados por las operaciones israelíes? Y esto hay fuentes que indican que Israel irá atrás de ellos, porque son los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre. Pero también que toda la estructura terrorista de Hamás, los más de 500 kilómetros de túneles, las armas, la utilización de civiles como escudos humanos, no se vea desmantelado o reducido al mínimo para que la amenaza, que en definitiva es el objetivo que Hamás busca, que es la eliminación del Estado de Israel, no desaparezca una vez concluida la operación israelí, la operación terrestre y de aviación en la Franja de Gaza. Muy interesante ese punto de vista, ¿no? También acerca de la actuación de los países árabes. Su poco compromiso o simplemente tratando de ver también intereses propios, nacionales, en una guerra que lo comenzó un grupo terrorista. Y también hay que decirlo claramente, la información que sale de la Franja de Gaza, que es el enclave palestino administrado por el grupo terrorista Hamás, entonces ¿quién controla la información? Evidentemente, ¿quién proporciona la información también a los medios de comunicación que dan a entender situaciones que puede ser que estén sucediendo o que no? Entonces, lamentablemente no se tiene la mayor libertad de comunicar y sobre todo me imagino también de la gente que está viviendo bajo el yugo del grupo terrorista Hamás, y me refiero al pueblo palestino que está sufriendo también por el grupo terrorista Hamás. Yo te agradezco mucho a Luciano Mondini, analista internacional de España, ha sido muy claro, ilustrativo tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes.